Dorado, en esencia, es una referencia a un hombre, pero se ha convertido en un sinónimo de un lugar, una ciudad o un reino de riqueza fabulosa. Una tierra escondida, perdida para geógrafos y exploradores, en lo profundo del corazón de la naturaleza sudamericana. Más que por esto, El Dorado es una leyenda, un sueño, una obsesión que ha impulsado a generaciones de hombres a soportar terribles penurias e infligir una crueldad horrible, y que ha conducido a la locura, al asesinato, ejecución y suicidio. En su búsqueda desesperada de la tierra legendaria del Dorado, los cazadores de tesoros recorrieron miles de kilómetros a través de las selvas sin caminos, montañas hostiles y pantanos fétidos. ¿Qué buscaban realmente? ¿Hay un El Dorado que encontrar? ¿Todos estos esfuerzos son en vano? ¿O la ciudad solo existe en la mitología de los pueblos nativos americanos de Colombia? Haremos un viaje a través del tiempo y de las tierras colombianas para tratar de entender este misterio. Todo esto a continuación en Arqueo Histórica. Los conquistadores españoles que llegaron al Nuevo Mundo en el principio del siglo XVI encontraron riqueza más allá de los más salvajes sueños. Pero el éxito simplemente alimentó su codicia, avivándola hasta convertirla en un fuego furioso que consumía todo su paso. Esta lujuria por el oro tuvo su primer episodio cuando los amigables nativos americanos mostraron prontamente a Colón ricas fuentes de oro en la isla caribeña de La Española, hoy Haití y República Dominicana. Pero todo fue alterado por un frenesí en 1532, cuando Atahualpa Inca, señor del Imperio Inca, se liberó a sí mismo del secuestro de Francisco Pizarro y su pequeño ejército de conquistadores. Tal hazaña la logró llenando una habitación totalmente con oro. Esta extraordinaria ganancia inesperada hizo que Pizarro y sus hombres se enriquecieran más allá de lo imaginado, pero aún así no quedaron satisfechos. La capacidad de los incas para reunir tanto oro implicaba que debían tener mucho más, y cuando Manco Inca, sucesor de Atahualpa, el cual había sido asesinado por los españoles a pesar de su rescate, dirigió los restos del ejército de resistencia inca en lo más profundo de la jungla occidental. Esto suponía, parte de los conquistadores, que el emperador inca debió llevarse una gran cantidad del tesoro con él. En 1538, con este telón de fondo, nació la leyenda de El Dorado. Un emisario de una tribu nativa americana del noreste del Imperio Inca llegó con mensajes para Atahualpa, sin saber que la llegada de los españoles había trastornado el orden mundial sudamericano. Interrogado por sus captores sobre posibles fuentes del oro, el nativo americano les habló de una tribu al este de la suya, la cual practicaba un rito misterioso, en el que su rey sacerdote era cubierto de goma de bálsamo y polvo de oro, antes de sumergirse en un lago sagrado para bañarse. También, según lo que contó el nativo, se arrojaban al lago adornos de oro y otras ofrendas preciosas. Al escuchar esta historia, el capitán conquistador Sebastián de Belalcázar apodó al hombre El Dorado. Esta extraordinaria historia era cierta. De hecho, existió otra tribu, los Muiscas, que vivían en las tierras altas de la actual Colombia, y un lago sagrado, el lago Guataví, en las colinas sobre Bogotá, como parte del pueblo chibcha, una cultura agraria que comerciaba con los incas, pero no era tan sofisticada como ellos. Los Muiscas habían sido conquistados por una tribu vecina décadas antes de que llegaran los conquistadores españoles, y ya no practicaban el rito del hombre dorado. La historia del emisario capturado era una leyenda, un recuerdo desvanecido de extrañas ceremonias de las que el padre de su padre podría haber oído hablar. Incluía un elemento vital, la cultura rica en oro en cuestión
no era la suya, sino una más lejana, una sobre la siguiente cresta o alrededor del siguiente recodo del río. Esta se convertiría en la característica definitoria de la leyenda del Dorado. No importa cuán lejos se adentraron los cazadores de tesoros europeos en el desierto, o cuántas tribus y culturas se interrogaron, las fabulosas riquezas que buscaban siempre estuvieron fuera de su alcance. Benalcázar pronto partió en busca de El Dorado, luchando a través de territorios inexplorados y cruzando selvas y montañas, hasta llegar finalmente a la zona cercana a la actual Bogotá en 1539. Pero otros conquistadores también buscaban el oro. En 1536, un grupo liderado por Gonzalo Jiménez de Quesada había atacado tierra adentro desde los asentamientos españoles en la costa caribeña, y en 1537, después de soportar terribles dificultades, se había topado con los Muisca. Sus asentamientos bien ordenados se parecían lo suficiente a castillos y fuertes como para que de Quesada considerara que había descubierto una civilización que rivalizaba con los incas, por lo tanto, una probable fuente de oro. El cacique local, Tisquesusa, rápidamente se dio cuenta de la situación y, como iba a ser habitual, dirigió a los españoles a una tierra más adelante. De Quesada invadió inmediatamente. Aquí encontró un templo decorado con suficiente oro para abrirle el apetito, por lo que torturó a los nativos americanos hasta que le revelaron la ubicación de un lago sagrado no muy lejos, el lago Guatavita. Unos días después, de Quesada fue el primer europeo en llegar a la casa de El Dorado, pero lo que encontró fue una decepción. El lago Guatavita es un lago tipo cráter profundo, posiblemente de un volcán extinto o tal vez en un cráter de impacto. No está muy claro. Este lago, cuyas turbias profundidades no revelan sus secretos fácilmente, a los pocos años, de Quesada se vio obligado a regresar a territorio español por razones políticas, pero dejó atrás a su hermano, Hernán Pérez, quien en 1545 hizo el primero de muchos intentos de drenar el lago. Aunque poco sofisticado, se utilizó una simple cadena de cubo. Él intentó bajar el nivel del lago lo suficiente como para revelar un poco de oro. ¿Eran estas las riquezas de El Dorado? ¿Los nativos americanos los habían dirigido hacia el lago correcto? ¿O el verdadero reino de oro estaba en lo más profundo de las montañas o bosques inexplorados? Para entonces, la leyenda de El Dorado era moneda común entre los conquistadores, inspirando una serie de expediciones cada vez más atrevidas y furiosas al interior. Una expedición alemana en 1541 penetró profundamente en los Andes y recogió leyendas de una rica ciudad llamada Omagua. En la febril imaginación de los conquistadores, esta se convirtió en la posible sede de El Dorado, una ciudad pavimentada de oro y rebosante de esmeralda. Francisco Pizarro, conquistador del Imperio Inca, también había oído de esas historias, y en 1541 envió a su hermano menor, Gonzalo, a una expedición a través de los Andes. Gonzalo pronto se separó de su colíder, Francisco de Orellana, y luchó por regresar a la base después de haber perdido las 3/4 partes de su grupo. Esto debido a una hambruna que afectó a su ejército, además de los ataques de los nativos americanos, las enfermedades e incluso el canibalismo. Mientras tanto, de Orellana realizó accidentalmente uno de los mayores viajes de descubrimiento de la historia. Construyó algunos barcos fluviales para buscar el Dorado río abajo, el cual creía que estaba justo a la vuelta de la siguiente curva, y acabó siguiendo una serie de ríos
cada vez más grandes hasta llegar al Océano Atlántico, convirtiéndose de esta manera en el primer europeo en viajar por el Amazonas. El nombre del río deriva del relato de Orellana sobre un encuentro con una tribu de mujeres guerreras gobernadas por una reina feroz. Aunque no encontró el legendario Reino de Oro, también escuchó historias sobre la ciudad de Omagua. Al regresar al Amazonas en 1546, de Orellana lo encontró mucho más hostil y murió junto con la mayoría de sus hombres. Mientras España luchaba por afirmar el control sobre los rebeldes de su lejano imperio, al mismo tiempo se preocupaba por la expansión portuguesa hacia el oeste desde Brasil. La leyenda de El Dorado resultó ser una distracción útil para los conquistadores inquietos. Al lanzar expediciones en busca de la tierra legendaria, las autoridades podrían desviar a hombres potencialmente peligrosos para abrir nuevos territorios. Por ejemplo, en 1560, un joven soldado llamado Pedro de Ursúa recibió el título de gobernador de El Dorado y Omagua, antes de ser enviado a una misión suicida al interior, donde pronto fue asesinado por sus propios hombres. El Reino del Oro parecía retroceder hacia el este, pero el lago Guatavita aún ofrecía la promesa de tremendas recompensas a quienes pudieran sondear sus profundidades. En 1580 se hizo un segundo intento más serio de drenar el lago, cortando una muesca en el borde elevado que lo rodeaba. El nivel del lago se redujo casi 20 metros, antes que las obras colapsaran con el coste de mucha vida. Al día de hoy, esta modificación para su drenaje se puede ver en el lago. Habían recorrido Colombia suficientes grupos de conquistadores como para decidir que El Dorado no se encontraba en esta parte de América del Sur. La atención se centró ahora en otra gran tierra incógnita, la zona de Guyana, en el noreste de América del Sur. Aquí, Canto de Sirena del Reino Dorado atraería a dos aventureros más a su perdición. En 1580, don Antonio de Berrío llegó a Bogotá para tomar posesión de la finca que le dejó el tío de su esposa. Desafortunadamente para él, este tío era el difunto Gonzalo de Quesada, uno de los buscadores originales de El Dorado, quien había estipulado en su testamento que de Berrío debería utilizar parte de su herencia para seguir buscando el legendario reino. A pesar de su avanzada edad, tenía ya 60 años y era veterano de varias campañas europeas cuando llegó al Nuevo Mundo. De Berrío no perdió tiempo en lanzar una serie de expediciones para reconocer el territorio comprendido de Bogotá y el delta del Orinoco, hasta el este. Esta era el área conocida como Guyana, hoy Venezuela y Guyana. Un desierto inexplorado dentro del cual se suponía debía estar El Dorado. Entre los años 1581 y 1593, de Berrío, últimamente desde su nueva base en Trinidad, frente a la desembocadura del Orinoco, dirigieron y organizaron duras expediciones que encontraron poco, pero reunieron información consistente sobre una gran ciudad, más hacia el interior. Fuentes nativas americanas hablaban de una ciudad llamada Manoa, en el lago Parima, en las montañas en la cabecera del río Caroni, habitada por gente que había venido del oeste. Para de Berrío, todo tenía perfecto sentido. Los últimos incas refugiados de la conquista española del Perú habían huido hacia el este, a Guyana, donde construyeron su capital secreta, hogar del nombre El Dorado. Su recompensa por enviar estas grandes nuevas a España fue que de Berrío fue nombrado gobernador de El Dorado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era encontrar esta mítica ciudad.
Para dar crédito a los informes de los nativos americanos, estaba el fantástico testimonio de un español andrajoso que salió del desierto en 1586. Proclamó que había pasado gran parte de las últimas décadas viviendo en Manoá. Juan Martínez afirmaba ser el último superviviente de una expedición masacrada por los indios caribes o de una expedición diferente durante la cual había sido castigado por un percance con la pólvora al dejarlo a la deriva en una canoa. Capturado por los nativos americanos, Martínez fue conducido con los ojos vendados a una gran ciudad, la conocida como Manoá, donde conoció a el mismísimo El Dorado. Después de varios meses de vivir en Manoá y disfrutar de sus delicias, Martínez había rogado que se le permitiera regresar con su propia gente, que lo habían enviado cargado de oro y joyas, aunque la mayoría de estos habían sido desafortunadamente robados por otros nativos americanos en su camino de regreso, aunque él todavía poseía lo suficiente para darle credibilidad a su relato. La historia de Martínez había incitado la fiebre del oro en la región. Con base en estos relatos, de Berrío, radicado en Trinidad, compitió con otros gobernadores locales muy codiciosos para conseguir suficiente apoyo, financiación y hombres para organizar una expedición exitosa. Desafortunadamente para de Berrío, los atractivos cuentos del Nuevo Mundo sobre El Dorado ya habían llegado a oídos de los enemigos de España, más específicamente en Sir Walter Raleigh. Raleigh fue uno de los principales hombres de la Inglaterra isabelina, corsario, soldado, espía, autor, filósofo y cortesano. Raleigh pronto sería víctima de la obsesión del Dorado. Últimamente había perdido el favor de la reina debido a su matrimonio secreto con una de sus damas de compañía, y vio en una expedición a Guyana como su oportunidad de recuperar su posición en la corte. Además, conseguir una increíble fortuna y extender el dominio inglés en los territorios del Nuevo Mundo. Tiempo después, Raleigh encontraría la ciudad de Manoá y le suplicaría a El Dorado que se convirtiera en vasallo de su Alteza. En 1595, Raleigh llegó al Caribe con 4 barcos y un ejército de hombres. Rápidamente capturó en Trinidad a de Berrío. Al reconocer el estuario del Orinoco, Raleigh vio lo suficiente para convencerse de que los españoles habían encontrado una rica mina de oro en la zona y decidió regresar a Inglaterra para reunir apoyo para una expedición más grande. A su regreso escribió el libro El Descubrimiento, o para dar un glorioso título completo, El descubrimiento del gran, rico y hermoso imperio de Guyana, en relación con la gran y dorada ciudad de Manoá, la cual los españoles habían llamado El Dorado. Fue a través de este libro y de sus posteriores adaptaciones populares que la leyenda de El Dorado entró en la corriente principal europea. En particular, el descubrimiento incluía mapas que mostraban el lago Parima y Manoá, con un detalle tan convincente que llegaron a incluirse en los atlas estándar durante siglos. El ascenso de Jaime I al trono llevó al confinamiento a Raleigh en la Torre de Londres durante 13 años, mientras las facciones pro-españolas y anti-Raleigh ganaban favor. Mientras tanto, en Guyana, tanto de Berrío como Keymis, el lugarteniente de confianza de Raleigh, continuaron sus infructuosas búsquedas de Manoá, escuchando siempre que estaba un poco más adelante. En 1597, de Berrío, agotado por sus constantes esfuerzos, falleció habiendo gastado toda la fortuna que lo había traído el Nuevo Mundo. Si intentas hacer demasiado, terminarás por no hacer nada, reflexionó hacia el final de su vida. En 1616, Raleigh fue liberado y se le permitió aventurarse de regreso en Guyana, en su última y desafortunada expedición. No encontró nada, mientras que una disputa con un asentamiento español, desencadenada por la sed del oro de los soldados, le costó la vida a su hijo. Esto provocó una pelea con Keymis, quien rápidamente se suicidó, y este altercado proporcionó a sus enemigos en Londres, en la corte inglesa, el pretexto que necesitaban para condenarlo. A su regreso a Inglaterra,
fue arrestado, juzgado en secreto por fomentar la guerra con los españoles y en 1618 fue ejecutado. Los continuos fracasos para localizar a Manoa, o incluso encontrar pruebas concretas de su existencia, hicieron poco para apagar el entusiasmo de una corriente de aventureros atraídos por los viejos cuentos y los mapas provenientes de Raleigh. No fue hasta el año 1800 cuando los exploradores y científicos profesionales Alexander von Humboldt y Aimé von Plant llegaron para estudiar la región, la cual demostró de manera concluyente que no existía el lago Parima ni Manoa. Curiosamente, después de haber asestado un posible golpe mortal a la leyenda de El Dorado, von Humboldt procedió a desencadenar una nueva ola de especulaciones sobre su hipotética ubicación original en el lago Guatavita. Tras visitar el lago en 1801, calculó la posible magnitud de las riquezas que se escondían en sus profundidades, suponiendo que la leyenda de la ofrenda anual de El Dorado fuera cierta. Sus reflexiones sobre el tema provocaron una exageración salvaje en Europa. En 1825, un guía de viajes sugirió que el tesoro de El Dorado podría valer más de 1.000 millones de libras esterlinas. En la época actual, más o menos 60.000 millones de libras o 113.000 millones de dólares en la actualidad. No es sorprendente que estas extraordinarias proyecciones estimularan una serie de intentos de aprovechar el poder de la tecnología moderna para drenar el lago y recuperar el botín. Con este fin, se formaron diversas empresas y en 1912, finalmente, triunfó la compañía de explotación de la laguna de Guatavita. Una vez que se acabó todo el agua, todo lo que quedó fue barro, el cual se endureció hasta formar un bloque impenetrable antes de que se recuperara más de un puñado de oro. El lago pronto se volvió a llenar, aunque los cazadores de tesoros continuaron husmeando. El lago finalmente quedó bajo la protección nominal del gobierno colombiano y guarda sus secretos hasta el día de hoy. En una especie de postdata de la leyenda, en 1969 se descubrió un artefacto de oro precolombino cerca de Bogotá. Este se ha convertido en el símbolo visual del Dorado. Es un modelo de balsa sobre la cual se encuentran figuras de nobles y sacerdotes, rodeando a un rey magníficamente ataviado, probablemente destinada a ser una ofrenda ceremonial a los dioses Muisca. La pieza se conoce como la balsa Muisca. Como prueba de que los mitos populares son difíciles de erradicar, se ha afirmado que la balsa Muisca fue encontrado en el lago Guatavita, como si la hubiera fundido el mismísimo Dorado. Lamentablemente, este no es el caso. Según el Museo del Oro de Bogotá, fue encontrado en una cueva, escondido en una vasija de barro ceremonial. Sin embargo, proporciona pruebas contundentes y deslumbrantes que El Dorado probablemente existió, tal vez no en la forma de una fábula creada por la codicia insaciable de los conquistadores, pero al fin y al cabo, quizás era un nombre real. La leyenda de El Dorado es un testimonio de cómo los mitos y las historias pueden influir en la historia y la cultura de una región. Si bien es posible que no haya una ciudad de oro real que corresponda a la leyenda, El Dorado sigue siendo un símbolo de la búsqueda de la riqueza y el poder, así como un recordatorio de los peligros y desafíos que enfrentaron los exploradores y colonizadores en el Nuevo Mundo. Además, esta leyenda también destaca la importancia de preservar y respetar las culturas indígenas, que a menudo fueron víctimas de la codicia y la explotación en la búsqueda de El Dorado. En última instancia, la leyenda de El Dorado es una parte integral de la historia y la mitología de América Latina y continúa siendo una fuente de inspiración
y reflexión en la actualidad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.